Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio que, como les dije en el video anterior, se está creando gracias a una asignación que el profesor Evo Castillo nos ha delegado y que estamos aprovechando entonces para hablar de temas que, por ejemplo, el tema de que les traigo hoy, derogación tácita de la norma jurídica, no solamente es importante que la manejemos estudiantes de derecho o abogados, también para toda la ciudadanía en general, especialmente por temas que se han suscitado recientemente. Para poder entender este tema de la derogación tácita de la norma jurídica, vamos a recordar que es una norma jurídica. La norma jurídica es una regla legal que regula y ordena el comportamiento en sociedad. El hombre es quien crea esa norma jurídica. Por lo tanto, es el hombre el que está facultado para modificarla o extinguirla. Porque la norma se crea con la intención de lograr un orden, de solucionar un problema actual. Y sabemos que el enfoque, las percepciones, las necesidades e incluso los principios de las personas van a ir cambiando en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, cuando una norma se vuelve obsoleta o no resuelve situaciones necesarias actuales, se hace imperante su modificación o, en caso tal, su completa extinción. Una de las formas para poder extinguir de forma efectiva una norma jurídica es la derogación. Y para poder hacerlo, tiene que respetarse primeramente el orden jerárquico de las normas jurídicas, que es un tema muy importante y que más adelante también se los voy a ampliar. La derogación de una norma es cuando una norma nueva o una norma posterior deja sin efectos a una norma anterior. Pero la forma en que esta se puede dar puede ser expresa, que es cuando textualmente o expresamente, como su nombre lo dice, en el texto jurídico aparece que la norma número tal está, o la norma tal está siendo derogada por esta que se está creando. Caso que no va a ocurrir con la derogación tácita, que es el tema del que queremos hablar en este momento. La derogación tácita de la norma jurídica es una forma en la que se extinguen los efectos de una norma jurídica y sucede cuando en el contenido de la nueva norma no se expresa textualmente o no se establece expresamente que se pretende derogar una norma anterior. Por lo tanto, hay que hacer un análisis del contenido de la norma. Si esta nueva norma contradice, pugna o colisiona con el contenido de una norma anterior, se entiende que esta norma que tiene más tiempo, ya se le extinguen sus efectos. Pero claro está, esto se hace a través de un análisis que más adelante también les voy a ampliar cómo estar seguros de que se puede derogar una norma jurídica de forma tácita. La norma jurídica también puede ser derogada tácitamente, pero de forma también parcial o total. Se deroga de forma parcial cuando el contenido de la nueva norma solamente contradice una parte del texto de la norma anterior en cuestión, mientras que se deroga totalmente cuando la norma jurídica nueva y su contenido contradice totalmente todo lo establecido o todo el contenido de la norma anterior en referencia. Como les decía, para poder analizar si de verdad nos encontramos ante una derogación tácita de una norma jurídica, es importante que analicemos ciertos elementos. Aquí les muestro 3 elementos que son los más importantes, que son que haya una igualdad de materia en ambas leyes, es decir, que las dos leyes que se supone que entran en conflicto traten de la misma materia, regulen lo mismo. Que los destinatarios hacia quienes van tales normas sean los mismos y que tal contradicción e incompatibilidad de los fines de los preceptos sea tanto que ya no pueden coexistir en el mismo espacio, en la misma realidad jurídica. Por lo tanto, la nueva norma sustituye a la anterior. Como les decía, para poder certificar o aprobar que sí se dio la derogación tácita de una norma jurídica, hay que tener en cuenta esta pirámide que ustedes ven aquí en pantalla. Existe un orden jerárquico para las normas jurídicas para poder asegurar que los principios y garantías que están todos consagrados en la Constitución sean respetados y sean resguardados.
Por lo tanto, una norma, según este principio, una norma inferior no puede jamás modificar o derogar una norma superior. Este principio de la jerarquía normativa, entonces, es el orden con el que se aplican las normas jurídicas y entregan el criterio para solucionar las posibles contradicciones que pudiesen presentarse en normas de distintos rangos. Una norma es superior a otra y se reconoce como tal cuando la norma jurídica puede modificar a otra o puede derogar a otra, pero no puede ser derogada ni modificada. Entonces ahí sabemos que tiene fuerza jurídica activa. Contrario sensum es una norma inferior que se da porque puede ser derogada y modificada por otra, pero no puede derogar o modificar a una que se supone o que está establecido que es de rango superior. ¿Por qué les decía que teníamos que conocer este tema incluso si no son abogados o no son estudiantes de derecho? En días recientes, debido a la situación del COVID-19, el gobierno ha estado emitiendo una serie de decretos para tratar de darle solución a estos problemas, a todos los problemas que conlleva esta pandemia. Entre uno de los decretos que se trató de hacer, o una de las normas que se trató de implementar, era de pedirle que los funcionarios públicos solidariamente donaran parte de su salario para ser usado como fondo para poder resolver los problemas que se presentan debido al coronavirus. Como podemos ver aquí en la pantalla, la Constitución, que está en el rango primero, establece que en su artículo 71 que el salario de los trabajadores es irrenunciable. Y entonces, por un decreto, no puede pedirse a los trabajadores que entreguen o que renuncien a parte de su salario, ni aun porque el fundamento o el objetivo sea solidario. Entonces, si se quiere llegar a modificar una norma que está establecida en la Constitución, solamente una norma de la Constitución puede hacerla porque es una norma que está en igual rango de jerarquía. Encima de la Constitución no hay más nada, por lo tanto, este tipo de normas emitidas por decreto no pueden modificar lo que previamente se establece en el artículo 71 de nuestra Constitución. También hay otro principio que tenemos que tener en cuenta, que es el principio de derogación, que obviamente aplica al tema que estamos tratando. Que este se aplica ya no en casos anteriormente estábamos hablando de la Constitución contra un decreto, que es una norma inferior. ¿Qué pasa cuando hay dos normas, por ejemplo, dos decretos que van a pugnar entre ellos y están en el mismo nivel jerárquico? Entonces aquí tenemos este principio de derogación que explica que cuando este sea el caso, que dos normas de igual jerarquía colisionan, entonces va a prevalecer la más reciente. También en Panamá tenemos muchos ejemplos claros de la derogación tácita de la norma jurídica. Por ejemplo, en el Código Civil tenemos varios artículos, varios títulos, incluso desde el título 4 hasta el título 18, que han sido tácitamente derogados por la implementación de la Ley 3 del 17 de mayo de 1994, por la cual se aprueba el Código de Familia. Y esto, ¿por qué se da? Por ejemplo, un tema que se trata en estos títulos es de lo que antes hacía una distinción de los hijos como hijos legítimos e ilegítimos. La Constitución, en su artículo 60, establece que todos los hijos son iguales para el Estado y que todos los hijos, no importa si nacen dentro o fuera del matrimonio, tienen los mismos derechos. Además, lo dice ya la Constitución y de todos modos también está una ley nueva que está afirmando que todos los hijos son iguales y que tienen los mismos derechos. Por lo tanto, todos los temas que se hayan tratado, en este caso el ejemplo que les di de los hijos ilegítimos, quedan tácitamente derogados y sin efectos. Para ya terminar, vamos entonces a establecer que la derogación de una norma jurídica puede darse entonces de forma parcial o total cuando los legisladores consideren que es necesaria que se haga una modificación o extinción total de los efectos de una norma en específico, porque obstaculiza el progreso o el orden de la sociedad o porque va en contra de las garantías o derechos constitucionales previamente reconocidos. Y aparte,
porque se expresa, también puede darse porque expresamente se establezca en una norma. Toda norma es susceptible de ser modificada o derogada, siempre y cuando se respete el principio de la jerarquía normativa, el cual es importante que se establezca en un Estado de Derecho porque nos proporciona seguridad jurídica. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen más comentarios o tienen alguna sugerencia, no duden en dejarme sus comentarios abajo y con mucho gusto, si puedo responderles, así lo haré. Hasta luego.